Rusia continúa su ofensiva en Ucrania, afirma haber avanzado 3 kilómetros en el frente de Kharkov, en el este ucraniano, y este lunes intensificó sus ataques en la ciudad de Pokrov. Con esto comenzamos las noticias. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Bienvenidos. Vamos con titulares. Los ataques rusos en la ciudad ucraniana de Pokrov dejan al menos 5 muertos y 31 heridos. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan. También se registran heridos en la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania. Gustavo Petro cumple su primer año como presidente de Colombia entre intenciones de paz total, reformas estancadas y escándalos. El último por las revelaciones de su hijo, Nicolás Petro, sobre la financiación de la campaña electoral. 6 muertos en Eslovenia por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias que comenzaron el jueves, las peores que se recuerdan en ese país desde 1991. Miles de ciudadanos han sido evacuados de sus hogares y las pérdidas materiales son incalculables. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha difundido unas imágenes que, según explica, muestran las consecuencias de un ataque con misiles rusos a la ciudad de Pokrov, en el este ucraniano. Al menos 5 personas murieron en el ataque y otras 31 resultaron heridas, según las autoridades. Zelensky asegura que los misiles alcanzaron una zona residencial que incluía hoteles, restaurantes y tiendas. Entre tanto, en Arabia Saudí concluyó la conferencia de paz para Ucrania con representantes de 40 estados, entre ellos China, cuya sola presencia ya es considerada un avance. Pero Rusia, país agresor, no fue invitado. Este edificio de apartamentos de 9 plantas es bombardeado en Jersón. Aquí, una mujer perdió la vida durante el ataque. Según Ucrania, el ejército ruso ha vuelto a abrir el fuego desde la madrugada pasada sobre el centro de la ciudad. Me desperté porque nuestro apartamento comenzó a temblar. Yo dormía en el segundo piso y todo volaba a mi alrededor. Salí corriendo mientras me preguntaba por qué había tanta luz. Se había desatado un incendio. Rusia sigue apuntando a la ciudad de Jersón, liberada el pasado otoño. También anuncia que luchará en las regiones anexionadas de Donetsk, Lugansk y Zaporilla. Y no dejará de hacerlo hasta que estas zonas estén completamente bajo control ruso. Tras los últimos ataques ucranianos contra los puertos de Yongar y Genishevsk en Crimea, controlada por Rusia, los expertos estadounidenses ven más difícil el transporte militar en la región. Algunas de las tropas rusas reciben sus suministros precisamente desde la anexionada península. Moscú también intensifica sus ataques en el noreste. En la región de Kharkov parece que recuperan posiciones. Moscú incluso asegura que están ganando terreno a Ucrania alrededor de unos 3 kilómetros. Pero también hay lugar para la esperanza, al menos con un nuevo intercambio de prisioneros. En el proceso fueron liberados 22 soldados ucranianos, el mayor de ellos de 54 años y el más joven de 23. Se trata de la única cuestión sobre la que ambas partes siguen negociando. Representantes de cerca de 40 países también buscaron durante el fin de semana una solución al conflicto bélico en Jeddah, Arabia Saudí. Aunque Rusia no fue invitada, uno de sus socios más importantes, China, sí acudió a la cita. Desde el punto de vista de Pekín, el fomento de conversaciones puede reforzar un mayor consenso internacional. Bueno, nos vamos ahora a Colombia. El presidente Gustavo Petro cumple su primer año en el cargo. Llegó al poder con la promesa de implementar cambios profundos, aunque ha enfrentado dificultades en el Congreso para obtener la aprobación de la reforma. Su iniciativa de conseguir la paz total condujo la semana pasada a una tregua de 6 meses con la guerrilla del ELN. Sin embargo, un reciente escándalo en el que el presidente enfrenta acusaciones de financiación ilegal de su campaña debido a actividades ilícitas de su hijo ha puesto en jaque a Petro. Cumplir fielmente la Constitución. Una victoria histórica. El 7 de agosto de 2022, Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia y se convirtió en el primer político izquierdista en llegar al cargo. Un país desigual, con una tasa de pobreza que, según la CEPAL, ronda el 40%, votó por una alternativa política. El proyecto de Petro convenció en las urnas.
Con el apoyo de los partidos tradicionales, aprobó rápidamente una reforma tributaria, un reajuste progresivo que aumentó las recaudaciones del Estado con impuestos para los más ricos, especialmente para el sector petrolero. También en sus primeros días, Petro restableció las relaciones con Venezuela, suspendidas durante 6 años. En lo económico, las cifras son poco alentadoras. En 2023, la economía colombiana crecerá menos de un 1%, según el informe de política monetaria de julio de 2023 del Banco de la República. Positivo es el balance en el desempleo. En el mes de junio de este año, la tasa fue de 9,3%, lo que representó una disminución de 1,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022. Donde más logros ha conseguido es en su otra gran promesa electoral, la paz total. Petro comenzará su segundo año con el mayor cese al fuego bilateral pactado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y, tras algunos contratiempos, con la intención de apretar el acelerador en la negociación para conseguir un acuerdo de paz antes de que acabe su mandato en 2026. Pero un episodio reciente salpica el aniversario de Petro: las imputaciones de la Fiscalía a su primogénito Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Un caso que afecta seriamente al mandatario, especialmente porque durante toda su carrera política tuvo en la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas. En un país polarizado y expuesto a duros ataques de los sectores conservadores, Petro ha sumado logros en su primer año, pero tiene varias asignaturas pendientes. En materia de seguridad, la situación en el país ha empeorado. En cuanto a gobernabilidad, su gabinete mantiene apenas a 7 de los 18 ministros que comenzaron hace un año, un factor de inestabilidad para su ejecutivo. Otros pendientes: en el programa de su candidatura presidencial planteó una reforma estructural al sistema de salud que aún no se concretó, al igual que una reforma agraria. El pasado 3 de agosto reactivó el Sistema Nacional de Reforma del Agro, creado hace casi 30 años. Y este primer aniversario del gobierno de Petro está marcado sobre todo por el escándalo que abrió su hijo Nicolás. Admitió ante la Fiscalía haber recibido dinero de manera ilegal, no solo para enriquecerse a sí mismo, sino también para la campaña presidencial de su padre. Le preguntamos a la periodista Alexandra Correa en Bogotá qué consecuencias tendrá todo esto para el presidente Petro. Escuchemos lo que dijo. Bueno, primero una consecuencia moral, porque Petro ha sido conocido como un gran opositor y luchador contra la corrupción a lo largo de su vida política. Este escenario cobrará factura en las elecciones regionales, como te digo, que se avecinan para el mes de octubre. Y detrás tenemos un legislativo atomizado, sumado a los escándalos, primero, que rodean a su ex jefa de gabinete, Laura Sarabia, a quien se le acusó de presunto abuso de poder al someter a una niñera, recordemos Silvia, a un polígrafo en una sede laboral, según la denunciante, de haber ella reportado un robo de miles de dólares como desaparecidos en su propia casa y que hoy están investigando las autoridades. Ella aclaró en su momento que eran viáticos ministeriales. Por otro lado, Petro está enfrentando otro escándalo que envuelve a quien fuera su mano derecha, Armando Benedetti, ex embajador en Venezuela, quien un día licorado, según él, y celoso por su poco protagonismo en el gobierno, dijo que iba a contar todo lo que sabía sobre dineros ilegales entrados a la campaña de Petro. Muy similar a lo que acaba de decir su hijo mayor, Nicolás Petro, ante la Fiscalía, imputado por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, y quien deberá aportar pues toda la carga probatoria de estos supuestos dineros que entraron a la campaña de su papá, que según el mismo Nicolás, y esto sí es muy importante, Silvia, el propio Petro, su papá, desconocía al respecto. Esto dijo el hijo. Todo esto está siendo investigado en el marco de este primer año de gobierno petrista, el primero de izquierda en la historia del país, y que ha recibido fuertes golpes a causa propia, a causa de una oposición que tampoco quiere ceder a un cambio y a algunos medios de información con agenda política. Silvia. Muchísimas gracias, Alexandra Correa, desde Bogotá. Y seguimos en la región, pero en Brasil, porque mañana comienza esa cumbre de la Amazonía. Así es, Silvia, mucho que debatir mañana. Como dice Silvia, la ciudad de Belém, al norte de Brasil, acogerá la cumbre de la Amazonía desde este martes 8 de agosto. El objetivo es prevenir mayor deforestación y degradación de la selva. La cumbre reunirá a líderes de 8 países en una región amenazada por talas ilegales, mineros en busca del dorado, traficantes de animales e incluso de drogas. Pero también hay muchos negocios legítimos
que no cumplen las reglas. Veamos. La ciudad de Belém, en el delta del Amazonas, linda con la selva brasileña. Sin embargo, aquí más que la naturaleza, lo que predomina es la basura y la suciedad. Sus curtidurías llevan años vertiendo residuos al río, matan a la fauna e imposibilitan la pesca, quitando así el sustento a la población local. Antes el agua era cristalina, no como ahora. Hace unos 10 u 11 años empezó a cambiar. Hoy ya no hay la abundancia de peces y mariscos de antes. Ya no tenemos muchas de las cosas que nos solía brindar el río. Ya no podemos vivir del río. Las comunidades han demandado desde 2004 a muchas curtidurías. Hay estudios que demuestran que el cromo utilizado en el proceso de preparación del cuero es tóxico y aumenta el riesgo de padecer cáncer. Para el Instituto Vida, que vela por la seguridad y la vida de los habitantes de Belém, la cumbre es una farsa. No ha venido ni un solo inspector medioambiental a visitarnos. Nos han dejado solos en la ciudad. Nos abandonaron. Me entristece esta cumbre. Tendrían que haber venido y ver lo que está pasando con los ribereños de Belém. Estamos siendo pisoteados por la codicia humana. El Ministerio Público del Estado de Pará ya ha sancionado a 4 empresas por contaminar el río. También la Universidad de Pará colabora con las empresas para buscar soluciones que reduzcan la contaminación, pero los residentes dicen que el río, su fuente de vida, sigue muriéndose. Y precisamente el Banco Interamericano de Desarrollo anunció este lunes un acuerdo con el Banco de Fomento al Desarrollo de Brasil para lanzar una línea de crédito de $900 millones a la que podrán acceder pequeños y medianos empresarios con negocios sustentables en la Amazonía. Marcelo Silva, ¿son suficientes las ayudas que hay para evitar el expolio de la Amazonía? Bueno, todo depende desde dónde se lo mire, Paco. Hoy en día la principal iniciativa que financia la protección de la Amazonía es el Fondo Amazonía, justamente, que cuenta con el gobierno de Noruega y de Alemania como principales aportantes. Este fondo desde 2009 ha recaudado más de $600 millones, un número que podría duplicarse este año con las promesas de nuevos aportes del gobierno de Gran Bretaña, de los Estados Unidos y también de la Unión Europea. Pero el gobierno brasileño, Brasil, un país que retiene el 60% del territorio de la Amazonía, considera insuficiente estos recursos con los que cuentan hasta ahora. Básicamente el presidente brasileño Lula da Silva reitera de vez en cuando, y lo hizo hoy en Belém, una promesa de 2009 de los países desarrollados de aportar $100.000 millones en un fondo verde a países en desarrollo, y por eso dice que lo que han recibido hasta ahora Brasil y los países amazónicos son apenas migajas y que es necesario más para mantener a la Amazonía en pie, pero no apenas como un santuario, sino como una región de desarrollo sustentable. Se espera que en la cumbre se debata sobre fórmulas para impulsar el desarrollo de la región, combatir el tráfico ilegal de recursos y frenar la deforestación de la mayor selva del planeta. Pero, desde tu punto de vista, ¿cuál sería un objetivo real? Bueno, se han discutido objetivos reales, lo que no existe es la expectativa de que estén plasmados en la declaración de Belém, que va a ser anunciada formalmente mañana. Uno de ellos ha sido planteado por el gobierno brasileño y habla de llevar la deforestación ilegal en la región a cero hacia 2030, una propuesta que cuenta con el visto bueno del gobierno de Brasil, pero otros socios de los 8 que forman parte del Tratado de Cooperación Amazónica no están convencidos. Otra propuesta que ha surgido del gobierno de Colombia, el otro principal socio de la región, es prohibir el desarrollo de proyectos de exploración petrolera en la región, algo muy polémico porque el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva ve con buenos ojos avanzar en la exploración de ciertos proyectos teniendo en cuenta a las comunidades locales. De cualquier manera, lo que se espera es una declaración de mayor unión, mayor cooperación en la región con mecanismos renovados como un centro integrado de policía y un centro de monitoreo de tráfico aéreo, con lo que los 8 países que contemplan el bioma esperan llegar a una situación mejor, a un bioma que está severamente amenazado por delitos ambientales y, claro, por el avance de la deforestación.
Gracias, Marcelo. Estaremos atentos al desarrollo de esta cumbre durante los próximos días. El día de San Cayetano, hoy, 7 de agosto, una multitud de argentinos acude a su santuario en Buenos Aires para orar y pedir por empleos y mejores salarios. Este año las oraciones y los fieles van en aumento. Argentina vive una profunda crisis económica a una semana de las elecciones primarias que definirán el camino hacia las generales del 22 de octubre. La parroquia de San Cayetano en Buenos Aires estuvo muy concurrida este 7 de agosto, el día que se celebra a San Cayetano, el patrono de los más humildes, el santo del pan y del trabajo. Una multitud de personas acudió a rezar. A una semana de las elecciones primarias en Argentina, a quienes tienen empleo, poco les alcanza con una inflación cercana al 116% anual. El trabajo informal y la pobreza son altos, y también el desencanto. Que más de un político esté acá y vea la realidad de las personas, porque no solamente caminando un barrio, acá hay mucha gente que viene de muchos lugares del país a pedir trabajo, ¿sí? Y se lo pide a un santo, porque no se lo puede pedir a un político. La tradicional marcha hacia el santuario en el barrio de Liniers, en la capital argentina, comenzó desde la madrugada. Lo que los fieles piden a San Cayetano es trabajo digno y bien remunerado. Creo que quizás trabajo hay, lo que no hay son sueldos buenos. Trabajo hay, no hay sueldos que acompañen al trabajo. Creo que es la parte que está faltando. Es la parte importante que está faltando. El trabajo dignifica, pero también tenés que tener para poder vivir. Argentina sigue lidiando con una profunda crisis económica. La altísima inflación ha afectado los ahorros y los salarios y ha estado acompañada de una caída de las reservas del Banco Central. Una tasa de interés elevada, un peso débil y estrictos controles de capital han golpeado aún más la economía y el empleo. Los argentinos depositan toda su fe en San Cayetano para que el país salga adelante. Siemens Energy replantea su enfoque en energía eólica tras una pérdida de 2.900 millones de euros debido a fallos en 2 modelos de turbinas. Esta situación costará a Siemens Energy la nada despreciable cifra de 1.600 millones de euros en reparaciones y reemplazos de sus modelos 4X y 5X fabricados por su filial española Siemens Gamesa. Desde 2020, Gamesa ha sido un problema para Siemens Energy, cuyas acciones han caído un 17% este año. Una de las empresas que ha hecho posible el trabajo remoto durante y después de la pandemia, el gigante de las videoconferencias Zoom, ha pedido a varios de sus empleados que vuelvan a la oficina. Y no es un caso único. Muchas empresas están librando un pulso con sus trabajadores en Estados Unidos para que vuelvan a la oficina. Ana Nieto, ¿por qué Zoom, que creció tanto con el trabajo remoto, quiere más trabajo presencial ahora? Zoom explica que 2 días de trabajo en la oficina van a ser más efectivos para la empresa. En Estados Unidos está muy lejos de zanjarse el debate entre quienes apoyan las jornadas al 100% remotas, las jornadas híbridas y quienes quieren la vuelta completa al trabajo a las oficinas, cuando a la vez están apareciendo nuevos estudios y nuevas evidencias de que el trabajo totalmente remoto es menos productivo. Un reciente estudio del prestigioso MIT ha verificado que los trabajos remotos 5 días a la semana hacen una caída de la productividad del 18% para los nuevos contratados, porque los nuevos empleados aprenden mejor y más rápidamente en las oficinas. Y no es el único estudio que cuestiona el modelo remoto, incluso cuando hay experiencia laboral, razón por la cual muchas empresas están pidiendo a sus trabajadores que vuelvan a las oficinas. El consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, dice que el trabajo remoto no sirve sobre todo para trabajos que demandan creatividad, espontaneidad o que son para managers. Y la consultora McKinsey ha decidido que un 50% remoto y un 50% presencial es lo mejor que puede haber ahora mismo en términos de horarios o de oficina. Y Ana, ¿se está cerca de llegar a llenar las oficinas de los centros de las grandes ciudades? No.
Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, la tasa de oficinas vacías estará alrededor del 20% hasta bien entrada la segunda mitad de esta década, cuanto antes de la pandemia era el 11% esta tasa. Y por los horarios híbridos, la tasa de ocupación es más baja en las oficinas, en torno al 49%. No solo en Nueva York, sino también en el resto de las grandes ciudades está en este entorno. Esto hace que los centros de las ciudades tengan menos vida, menos negocios. Y es algo que está planteando problemas, por ejemplo, para el transporte público y las empresas públicas de transporte, porque no hay suficientes ingresos. También hay problemas para las inmobiliarias comerciales, que ven como su negocio de alquiler de oficinas se está estrechando, se está cayendo, mientras mantienen deudas de antes de la pandemia, cuando su negocio era muy boyante. Se estima que hay 1,5 billones en préstamos a devolver en 2 años y los bancos temen que haya impagos. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias, Silvia. Así es, nos vamos directamente a Níger, porque la tensión se mantiene en este país. El plazo para que los nuevos gobernantes militares restituyan al presidente electo venció hoy y no hay indicios de que la junta militar golpista vaya a dar marcha atrás. Al contrario, cerraron el espacio aéreo del país y acusan a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental de planificar un ataque. Mientras, Burkina Faso y Malí volvieron a advertir este lunes su disposición a participar de forma activa contra una posible acción militar. La subsecretaria de Estado de Estados Unidos viajó a Níger, donde, según asegura, mantuvo conversaciones francas y difíciles con altos cargos de la Junta. La calma ha vuelto a las calles de Niamey, la capital de Níger, un día después de que los golpistas rechazaran un ultimátum para restituir al expresidente. Un presidente y un gobierno cuya marcha saludan algunos. Manejaron el país a su antojo, hicieron lo que quisieron en detrimento de la población, incluso traicionaron sus juramentos. Su partido no se atuvo a sus propias políticas. Los golpistas llaman ahora a los jóvenes a defender su país en caso de intervención militar. Y los estudiantes de esta universidad dicen estar preparados. Si la CEDEAO decide una intervención militar, nosotros también nos armaremos de valor para defender nuestro país. Iremos a combatir si es necesario. Esa es nuestra decisión como estudiantes. Sí, cuando se trata de nuestra patria, ningún sacrificio es demasiado. Pase lo que pase por nuestra patria, estamos dispuestos a dar la vida. Las sanciones contra el régimen militar tendrán un coste económico cada vez mayor para el país, uno de los más pobres del mundo. Estados Unidos ha sido el último de varios países en suspender su ayuda al país por valor de $100 millones. Bueno, otros temas. Las lluvias del fin de semana han afectado a varias partes de Europa. Al menos 6 personas murieron en las fuertes tormentas e inundaciones que azotaron Eslovenia desde el viernes. Miles de personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares. Las autoridades cifran los daños materiales en más de 500 millones de euros. La Unión Europea y la OTAN han enviado ya ayuda al país. Es la catástrofe natural más grande a la que se ha enfrentado Eslovenia en 3 décadas. En lugar de carreteras solo se ven riadas de agua y puentes derrumbados. En redes sociales abundan los videos de personas tratando de huir del agua. Este turista francés filmó el rescate de su compañera de la cabaña en la que se alojaban en Krnica, en el noroeste de Eslovenia. Las inundaciones y los deslizamientos de tierra han causado enormes daños. Ha sido un apocalipsis, un desastre absoluto. Desgraciadamente nos enfrentamos todos al mismo problema, así que no hay nada que podamos hacer. Es muy triste. El lunes los residentes se afanaban en retirar el lodo y los escombros, dejando al descubierto la magnitud de la destrucción. Hemos sufrido daños enormes. Las pérdidas nos van a arruinar. Los daños ascienden a decenas o incluso cientos de millones de euros. Será muy costoso reconstruirlo todo.
Ahora que ya no llueve, los equipos de emergencia temen deslizamientos de tierra. Y no solo en Eslovenia, también en la localidad de San Nicolai im Sausal, en el sur de Austria. Vimos derrumbarse la ladera de la montaña, pero no pudimos hacer nada. Con estas lonas de plástico esperan poder evitar más deslizamientos de tierra. Cientos de personas han sido evacuadas y llevadas a refugios de emergencia de forma preventiva. Eslovenia ha pedido ayuda a la Unión Europea y a la OTAN, sobre todo de dispositivos técnicos, helicópteros militares y también de puentes prefabricados de hasta 40 metros para poder acceder a las regiones aún incomunicadas. Veamos ahora otras noticias que ocupan los titulares en todo el mundo el día de hoy. Filipinas acusó a la Guardia Costera china de disparar con cañones de agua contra sus embarcaciones cerca de las islas Spratly, un territorio en disputa en el mar de la China Meridional que el gigante asiático reivindica casi en totalidad. Pekín ha desplegado cientos de navíos en la zona para patrullar sus aguas. Reino Unido comenzó a trasladar a solicitantes de asilo a una barcaza en su costa sur. Forma parte de un plan del gobierno conservador para disuadir a los migrantes de entrar en el país ilegalmente. El controvertido centro de acogida flotante tiene cabida para unas 500 personas y ha despertado preocupación por cuestiones de seguridad. Nos vamos a Italia, donde este domingo los bomberos realizaron un espectacular rescate de 2 alpinistas a 3.000 metros de altura. Como vemos en estas imágenes, los bomberos tuvieron que hacer uso de un helicóptero para poder acceder a la escarpada ladera donde habían quedado atrapados los 2 escaladores en el Piamonte italiano. Los equipos de rescate trabajaron a contrarreloj para ponerlos a salvo antes de que anocheciera. Afortunadamente, con éxito. Y con esto terminamos nuestro informativo. Les recordamos que todas estas noticias las pueden ampliar también en nuestra página web. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.